Shabbat Shalom, tengan todos, sean bienvenidos a esta nueva oportunidad que Hashem nos da para estudiar su Torah, sus instrucciones. Hoy vamos a estudiar dos parashot, la número 29 y la número 30. La número 29 se llama Harei Mod y literalmente significa después de la muerte, y también la parashá número 30 que es Kedoshim, que se traduce en español como santos, como apartados, como consagrados. Amén. Bien, vamos a empezar con la número 29. Aharei Mod, literalmente, como les había dicho, significa después de la muerte. Aharei proviene de la raíz Ahar, que significa detrás, después o lo que viene. Bien. Mod, pues significa muerte. Así es que juntas es después de la muerte. Pero aquí hay algo bien interesante en el hebreo. Solamente en el hebreo se ve esto. Aharei también puede implicar consecuencia o a raíz de, ¿sí? Como si fuera un aprendizaje posterior a lo que sucedió, ¿sí? Por eso, Aharei Mod puede entenderse no solo como después, sino también como lo que viene como respuesta o enseñanza después de estas muertes. ¿Cuáles fueron las muertes? Las de Nadab y Abiú, ¿verdad? Rashi explica que la Torá conecta este mandamiento con la muerte de los dos hijos de Aarón para advertir, para advertencia. No se puede entrar al lugar Kodesh Kodashim de cualquier manera, ni todos los días, ni cualquier persona. O sea, el Eterno da la instrucción que solamente en un día especial, una persona especial y con ciertos requisitos. Aquí Rashi nos da una parábola muy buena, muy importante, por eso los quiero compartir. Dice, un médico advierte a un enfermo, no comas cerdo porque te daña. Pero otro médico agrega y dice, no sea que mueras como fulanito de tal. Sí, este segundo aviso de este segundo médico es más efectivo porque no solamente le está diciendo que le va a dañar, sino que va a morir como por ejemplo tal persona. Entonces, así el Eterno nos da sus instrucciones, pero también nos da un ejemplo real. ¿Qué pasó? Por acercarse demasiado al lugar Kodesh Kodashim. Amén. Este capítulo 16 de Baikra, porque ahí empieza la parashá Aharei Mod, Baikra 16, Levítico 16, en adelante nos va a hablar o nos va a dar las instrucciones del día más solemne, que es el día o la festividad de Yom Kippur. Viene a raíz de este evento cuando mueren estos dos personajes, Nadab y Abiú, un evento trágico, ¿sí? Pero que nos trae, o más bien que da una corrección el Eterno y también nos va a dar una enseñanza muy, muy tremenda. Amén. Entonces, nos enseña que solo en Yom Kippur el Cohen Agadol puede entrar al lugar santísimo, al lugar Kodesh Kodashim, bajo condiciones muy, muy precisas, ¿sí? Tenía tres elementos con el que debía entrar al lugar Kadosh Kadoshim, que solamente sabemos que es el puro día de Yom Kippur, que es en el día 10 del mes séptimo. Tenía que entrar con sangre, con incienso y con vestiduras no reales, vestiduras humildes, vestiduras sencillas y finas, ¿sí? Entonces, Aharei Mod nos va a enseñar cómo debe de presentarse el que va a interceder entre Dios y el pueblo, la forma como se tenía que presentar ese día, en donde se iba a revelar el Eterno físicamente. Amén. Ahora vamos con la parasha número 30, la Kedoshim. La palabra hebrea Kedoshim significa santos, apartados, consagrados, y es el plural de la palabra Kadosh. Por eso, para el plural de Kadosh, o santos, se puede decir, es Kedoshim, Kedoshim, amén. Y precisamente esa raíz de la de Kadosh significa separar, apartar, consagrar, santificar o también dedicar
a algo sagrado. Si no quiere decir que el ser santo vas a tener una aureola en la cabeza y vas a estar meditando, así como los que tienen colgados en las paredes la tradición católica, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Quiere decir que tiene que estar apartado de todo, debe ser diferente a los demás. Amén. Muchas veces confundimos también que la santidad significa ser perfectos. No, eso no significa ser perfectos. La santidad no significa ser perfectos, porque no ha habido ningún hombre humano que haya sido perfecto, excepto nuestro Mesías Yeshua. Es el único que ha sido perfecto. Amén. Incluso todos nuestros patriarcas, sí, no fueron perfectos. Tenían siempre algún pecado o alguna falla, tuvieron, pero pudieron llegar a ser santos, pudieron llegar a ser apartados, separados, diferentes de los demás. Por eso fueron nuestros patriarcas. Estoy hablando de Abraham, de Isaac o de Jacob, ¿verdad? Entonces, ser Kadosh es estar distinguido del uso común para un propósito del Eterno, para un propósito divino. Por eso, la frase esa que empieza la Parashá Kedoshim, que ya estamos hablando del capítulo número 19, dice así en hebreo, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai. Quiere decir, santos serán, apartados serán, seréis apartados, viviréis de manera distinta, reflejando la santidad del que es santo, del que es santo, tres veces santo. Amén. Entonces, es lo que nos quiere decir la parasha número 30, Kedoshim, que nosotros seamos diferentes a los demás, ¿sí? ¿En qué? En santidad. Busquemos siempre la santidad. Entonces, Kedoshim enseña cómo sí vivir correctamente siendo diferente a los demás. Pero ¿por qué se leen juntas? ¿Por qué Ahareimot y Kedoshim siempre, casi siempre por lo regular, se van a leer juntas? Amén. Miren, aquí hay algo bien importante. Ahareimot, que significa después de la muerte, enseña cómo no acercarnos a Hashem. Nos enseña la forma que no debemos de presentarnos. Y lo que es Kedoshim nos va a enseñar la verdadera forma como presentarnos ante el Eterno. O sea, de una manera santa, de una manera apartada, de una manera especial. Amén. Rashi nos enseña en el Midrash Torat Kohanim, dice que primero se establecen límites, lo que no debemos hacer, luego lo ideal, lo que sí debemos hacer. Por ejemplo, en la Parashá Kedoshim nos enseña cómo nosotros debemos hacer en esta vida para llegar a la santidad. Dice en Baikra 19:17, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Entonces, por ahí Pablo nos dice en Gálatas que si cumplimos este mandamiento de amar a nuestro prójimo, dice que así estaríamos haciendo toda la Torah, ¿sí? No quiere decir que, digamos, amo a mi hermano, solamente amarlo. No, vamos a hacer las instrucciones de cómo amar a nuestros hermanos. Y créanme que hay decenas de mandamientos en la Torah de cómo nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿sí? Así es que de esa manera, según el apóstol Pablo y nuestro maestro Yeshua, que dice un mandamiento nuevo os doy, no quiere decir un mandamiento nuevo porque ya está aquí en Baikra 19:17. ¿Qué nos estaba diciendo nuestro Yeshua? Que nos está recordando, nos está refrescando el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Recordemos, amados hermanos, que sin santidad nadie verá a Adonai. Así es que nosotros debemos de buscar siempre la santidad. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En las instrucciones de Yud Kevat Hei y sobre todo en esta parashá que se llama Kedoshim. Amén. Entonces, no te pierdas estas dos hermosas porciones que el Eterno nos está dando en este Shabbat
para que también así nos está diciendo Adonai, como le dijo a Yehoshua, a Josué, que guarda y haz todo lo que está escrito en la Torá para que todo te salga bien. Amén. Entonces vamos a hacer la oración o la verajá por la Torá y dice de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito, bendito, bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Amén. Muy bien, amada familia. Como yo les había dicho en la presentación anterior, que todo el capítulo 16 de Baikra, de Levítico, nos va a describir el proceso del día de las expiaciones. Y por eso, a propósito, le puse ahí en pantalla Yom HaKippurim. Es el plural de el día de la expiación, porque no solamente se hacía una expiación, se hacían muchas, incluso de todo el pueblo. Por eso, el mejor nombre que le podemos dar a esta moeda, a esta festividad, a este día señalado, es Yom HaKippurim, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollarlo. Sucede lo siguiente. El proceso es el siguiente. Amén. Primeramente, el Cohen Agadol se tenía que despojar de sus vestiduras reales y ponerse vestiduras santas, vestiduras sagradas, ¿sí? Y estas vestiduras sagradas eran de lino fino. Tanto todo el ornamento que él traía en su cuerpo, todo tenía que ser de lino fino. O sea, quiere decir, eran vestiduras sencillas, mas sin embargo eran finas, porque dice lino fino, no dice nada más de lino, ¿sí? Y eran de color blanca. Amén. ¿Creen que Yeshua hizo lo mismo al despojarse de sí mismo, tomando forma de siervo, como lo dice en Filipenses 2:7? Lo mismo hizo Yeshua para venir a cumplir con lo que estaba escrito en la Torá de él, tuvo que despojarse de sí mismo, ¿sí? Así como el Cohen Agadol, teniendo vestiduras reales, de casi todo de oro, ¿sí? Se tenía que despojar de esas vestiduras para poder presentar el corbán de pecado, el corbán olá también. El corbán, me estoy refiriendo a la ofrenda que tenía que presentar en este día tan kadosh, tan santo. Amén. Bien, el segundo punto, el Cohen Gadol presentaba Hatad y Olá. Dice en el versículo 16:3, habrá de ingresar con un becerro para Hatad y un carnero para Olá. Entonces, Yeshua aún no ha cumplido esta festividad, esta Moed, ¿sí? El día del perdón, el día de la expiación, ¿sí? Porque él vino, cuando vino a esta tierra, cumplió la Moed de Pesaj. Él murió como un cordero de Pesaj. Más sin embargo, este chivo expiatorio, el que le cargaban todo el pecado, lo va a cumplir en su segunda venida. Pero en las siguientes presentaciones lo vamos a entender un poco más claro. El tercer proceso echaba suerte en uno de los dos chivos, porque se presentaban dos. Uno era para sacrificio a Adonai y el otro era soltado al desierto. Dice en el versículo 5 del capítulo 16, y de parte de la congregación tomará dos chivitos para Hatad y para Olá. El Hatad era para expiación, para cubrir el pecado, y el Olá era para llegar a tener la reconciliación entre el Eterno y el pueblo. Amén. El cuarto punto entraba al lugar Kadosh o Kodesh, Kodashim. Tenía estos requisitos: con vestiduras sencillas, tenía que entrar con sangre y con un incensario. ¿Por qué un incensario? Porque tenía que diluir la presencia tan fuerte del Eterno con ese humo. Cuando él llevaba un incensario o una pala así llena de carbones, antes de entrar al lugar Kodesh Kodashim, le echaba el incienso así finito para que humeara todo el lugar santísimo.
para que él pudiera diluir y pudiera ver la presencia del Eterno. Amén. Es cuando Yeshua va a cumplir la sexta Moed, que es el día de la expiación. El quinto punto, perdón. Estamos hablando que el chivito Lazazel cargaba con el pecado, ¿sí? Entonces, otra vez pongan en contexto todo esto. Para el Cohen Agadol tenía que sacrificar un becerro y un carnero. Para el pueblo tenía que traer dos chivitos, uno también era para expiación y el otro el que se soltaba, ¿sí? Entonces, este chivito, el Azazel, cargaba con el peso de todos los pecados y lo llevaban a la tierra de la sentencia. Así se le llamaba a ese lugar a donde una persona llevaba al chivito que llevaba todo el peso del pecado, del todo el pueblo, ¿sí? Y esa persona lo tenía que llevar hasta ese lugar. Fíjense que según la Mishnah Yomá 6:4 al 6, describe que llevaba al chivo fuera de Jerusalén hasta ese lugar llamado Azazel, es decir, a un precipicio o un peñasco abrupto. El hombre designado acompañaba al chivo hasta ese despeñadero. Luego lo empujaba y no llegaba vivo hasta el fondo. Antes de que él cayera, dice que a mitad del barranco ya estaba despedazado. O sea, que este chivito no es que quedaba vivo, no, lo llevaban a ese lugar de la sentencia, porque mismo el Eterno dice que en Miqueas 7:19 que él volverá a tener misericordia de Israel, sepultará sus iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así hacía con el chivito, ¿sí? Él lo llevaba, lo enterraba hasta lo más profundo de la tierra porque él llevaba todo el pecado de todo el pueblo, ¿sí? El profeta Isaías nos dice que Yeshua va a ser ese chivo expiatorio, ¿sí? En Isaías 53:5. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ese chivito, o sea, sin uno de los dos chivitos, no se podía hacer la expiación completa. Uno se tenía que sacrificar al Eterno y el otro se tenía que mandar al desierto para que Adonai pudiera enterrar el pecado de todo el pueblo. Amén. Como el punto 6 tengo esto. Se volvía a poner sus vestiduras reales. Dice en el 16 23 y 24. Dice, se quitará las vestiduras de lino, o sea, las sencillas, las humildes, vamos a ponerle, y se pondrá las vestiduras del Cohen Gadol y hará los corbanot hola. Luego, después de que mandaba al chivo expiatorio al desierto, ahora sí, ya hacían el corbán o el sacrificio del becerro y de uno de los chivitos el que le correspondió para Adonai, ¿sí? Entonces, pero eso sí ya lo hacía con sus vestiduras reales, ¿sí? Así Yeshua, miren lo que tengo aquí, en Juan 27 dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que Yeshua tuvo esa precaución de enrollarlos. Hay esta tradición, encontramos esta tradición que se asemeja mucho a lo sucedido con el sudario de Yeshua. Se trata de una costumbre diaria entre el amo y el siervo. Esta costumbre era inculcada a los judíos desde su niñez y se cumplía de esta manera. Cuando el siervo preparaba la mesa para la comida de su amo, se esforzaba por cumplir esta tarea de la manera que su señor le ordenaba. Y una vez que la mesa estaba preparada, el amo se sentaba. Durante ese tiempo, el siervo permanecía fuera de la visión del amo a la espera de que éste terminara de comer. Cabe destacar que el siervo no podía sentarse a comer hasta que su amo terminase su comida. Una vez que terminaba, el amo se levantaba, se limpiaba la boca, la barba y los dedos,
con el lienzo y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado significaba he terminado, o sea, que volveré. Cuando el amo estaba ordenado, por no decir que se paraba al baño, lo ordenaba su lienzo y eso quería o decía que aún no ha terminado, que aún no había terminado de comer. Pero cuando ya lo dejaba así, arrugado todo el mantito donde se limpiaba, entonces que le quería decir a su siervo que sí, ya había terminado y que había terminado de comer. Así Yeshua dejó esto ordenado para decir que ya había terminado su obra. Amén. El sexto punto, la grosura del sacrificio se quemaba en el altar. ¿Sí? Es importante esto, que la grosura esa no se sacaba fuera del campamento, sino que se quemaba ahí mismo en el altar. Por ahí nos compartieron un video en la semana y no, qué hermoso se veía cuando la grosura, la grasa, se le presentaba al Eterno, ¿sí? Y la piel, la carne, el estiércol se quemaba fuera del campamento. Hebreos 13:11 nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el Cohen Gadol son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así nos lo dice Hebreos 13:11 y 12. Todo esto que estamos viendo, amada familia, va a cumplirlo Yeshua en su segunda venida porque Él cumple unas fiestas y deja pendientes las siguientes fiestas porque todas son proféticas y lo vamos a ver en esta introducción a la parasha. Antes de ello, quiero explicarles quién es Azazel, porque los nuevecitos que van entrando a la Torá, hay muchas preguntas referente a eso, ¿sí? Entonces, de una vez les voy a decir, Azazel no es ese personaje que nos los han pintado, que es un demonio. No, amada familia. Hoy vamos a entender quién es verdaderamente Azazel. Dice en el 16:22, y cargará el chivo emisario sobre sí el peso de todos los pecados hacia una tierra inhóspita. ¿Sí? Esa palabra inhóspita eh, es la palabra Gesará. Y esa palabra Gesará quiere decir sentencia, decreto. Eso quiere decir a esa tierra. Y ya vimos que la persona quien llevaba el chivito expiatorio, al que llevaba el pecado de todos, dice que lo llevaba a ese lugar y ahí lo desbarrancaba, lo despeñaba, ¿verdad? Bien, ese lugar de sentencia me puse a analizar, dije, bueno, ¿por qué lo lleva y para qué y quién o por qué? O sea, me hice muchas preguntas. La primera vez que lo estudié, esto me llevó más de 3 días indagando qué es lo que pasaba, por qué, para quién y qué es lo que estaba pasando. Analicé lo siguiente, que nuestro soberano eterno Elohim ordena al Cohen transferir iniquidades, rebeliones y pecados a un animalito para expiación. Y todavía lo tenía que enviar al desierto y ahí es donde me surgieron varias preguntas. Fui a Wikipedia, Azazel lo traduce como ángel caído y hasta la figura le ponen. Ahí como vemos donde tiene un tache, esa figura aparece en Wikipedia, pensando que Azazel es el mismo Hasatán, ¿sí? Pero bueno, hay 3 versículos solamente en toda la Torá donde aparece este término Azazel, que es el que estamos estudiando, Vaikra 16:8, en el 16:10 y en el 16:26, y ya no hay más versículos, solamente hay 3. Y de esos 3 versículos van a ver qué nos va a enseñar esto. Hay 2 tradiciones, una el Azazel, que es un demonio mencionado en la tradición judía y también en la tradición cristiana, aunque su representación y características pueden variar según la fuente. Y la segunda fuente, vamos a suponer, es la Biblia. La Biblia se menciona que en el día de la expiación el sumo sacerdote debía enviar un macho cabrío al desierto para Azazel
como un símbolo de purificación del pecado del pueblo. En este punto se considera ese lugar, el lugar desértico, donde no hay vida, donde es como un barranco, ¿sí? En la mística judía, Azazel es considerado como un demonio que simboliza la tentación y la rebelión contra Elohim. El significado exacto ha sido motivo de muchas disputas. Algunos comentadores creen que Azazel se refiere al nombre de la región a la que era enviada el cabro, mientras que otros están convencidos de que es el nombre común de un ruaj, demonio o del propio Hasatán. Y es totalmente falso porque Hasatán nunca ha servido de expiación de pecados. ¿Cómo sería posible que el que genera el pecado también él lo iba a expiar? Es imposible, no puede ser. Aparece tanto en la Septuaginta como en la Vulgata y forma parte del punto de vista rabínico de que el cabro debía ser enviado. Pero según la Mishnah Yomá, el término hebreo Azazel no es, de hecho, un nombre propio, sino un extraño nombre común hebreo, que significa mandar o quitar totalmente de en medio. En la antigüedad, la palabra técnica que quiere decir quitar por completo el pecado y la culpa de la comunidad simbolizaba enviando al macho cabrío al desierto. Está formada por la palabra as, y ahí lo tenemos en pantalla, y significa cabro, cabrito. O sea, as de Azazel es cabrito, es un chivo, ¿sí? Y Azal significa marcharse, alejamiento o despido. Por eso dice que los colocará los pecados, no, y las colocará los pecados y serán retirados del pueblo de Israel y alejados para nunca más oír de ellos. Eso lo dice un rabino IBN Esdra. El punto más importante con respecto a Azazel, el chivo expiatorio, se encuentra en Levítico o Baikra 16:10, pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Adonai para hacer expiación sobre él y enviado a Azazel al desierto. O sea que Azazel quiere decir un cabrito, un cabro que marchan o envían el pecado lejos del campamento. Si optáramos por creer que Azazel representa a Hasatán, nos da pie a una pregunta. Si Hasatán puede servir de expiación por el pueblo del Eterno, en ningún lugar de las Escrituras vamos a ver esa referencia que Hasatán, tuviera parte alguna de una expiación. Solo el Mesías. Entonces, ¿quién es realmente el Corbán Hazazel o el chivo Azazel? Tiene que ser el Mesías, porque como lo vamos a ver aquí adelantito, vamos a ver que Yeshua en el profeta Isaías, él iba a cumplir este, esta profecía de que iba a llevar todo el pecado del pueblo de Israel. Entonces, Azazel no es un demonio. Azazel sí es un chivo que iba a servir para expiación, para cubrir el pecado del pueblo. ¿Y quién es el único que aplicaría en ese, representando alegóricamente a ese chivo? Tendría que ser Yeshua HaMashiach. Pero ¿cuándo lo va a cumplir? Él vino en la festividad de Pesaj a morir. Él cumplió el cordero de Pesaj, ¿sí? Cumplió los panes sin levadura, Matzot, ¿sí? Porque él entra a la tumba sin pecado, porque él no pecó nunca, ¿sí? Resucita en Omer Reshit como primeros frutos, ya lo hemos visto. Infinidades de veces hemos visto que Yeshua es nuestro Omer Reshit, es nuestro primeros frutos. Y cumplió también con el advenimiento del Ruach HaKodesh la festividad de Shavuot. Pero Yeshua aún no ha cumplido Yom Kippur. Está por cumplirlo, ¿sí? Será hasta en la segunda venida, para que así nosotros entendamos el plan perfecto de Yeshua HaMashiach, ¿sí? En su primer venida, nuevamente repito, cumple 4 fiestas, 4 Moadim, y en su segunda venida va a cumplir las últimas 3. Vamos a ver la
quinta fiesta, la Moed 5, en su segunda venida, ¿cómo es que lo va a cumplir? Dice el mandamiento. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Eso nos lo dice en Baikra 23-24, que por cierto va a ser la siguiente parasha. Amén. ¿Cuál va a ser el cumplimiento? Dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La única festividad donde nos llama el Eterno a escuchar los shofares o donde se tiene que tocar trompetas, solamente es en Yom Teruah, el día de las trompetas, el día de las aclamaciones, así también se puede definir, ¿sí? Porque en cada Rosh Hodesh, en cada inicio del mes, hay un mandamiento que está en Números 10:10 que dice que debemos de escuchar las trompetas. Es un mandamiento, tenemos que hacerlo, tenemos que escuchar los shofares, ¿sí? Entonces, la única festividad que es en el día primero del mes, cuando inicia el mes, precisamente es Yom Teruah. Entonces, todo cuadra. Tiene que ser en el día de las trompetas. No hay ninguna moed, ninguna festividad que sea el primero del mes, exceptuando la de Yom Teruah. Entonces, sí o sí, Yeshua va a venir por su segunda vez en esta festividad que se llama Yom Teruah, Día de las Trompetas. ¿Sí? Dicen las escrituras que no sabemos el día y la hora. Claro que sí, no sabemos el día. No sabemos si en esta festividad de Yom Teruah va a venir nuestro Yeshua, ¿sí? O si va a venir el siguiente año, en 10 años, en 100 años, en 2000 años. No sabemos, es lo que no sabemos, ni la hora, porque cuando se declara inicio del mes, tiene que verse esa uñita de la luna. Entonces, como bien puede pasar 3 horas, 2 horas, 1 hora, también pueden pasar hasta 48 horas que no se deja ver esa uñita de la luna, declarando así el inicio del mes. Así es que no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos la fecha. Nosotros como hebreos, estudiantes de Torah, sabemos que nuestro Yeshua va a venir en esa festividad, Yom Teruah, que es en el mes séptimo, así, algo así como en septiembre, a principios o a finales, o sea, en todo septiembre puede ser, en el primer día, pero del séptimo mes hebreo, no del calendario grecorromano, no, es del calendario bíblico, del calendario hebreo. Amén. Bien, entonces, Yom Teruah cumplirá Yeshua cuando venga por segunda vez y es la Moed 5. Vamos a ver la Moed 6, Yom Kippur, que es precisamente lo que estamos estudiando el día de ahora. El mandamiento dice, Baikra 23-27, a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. Entonces, si Yeshua viene por segunda vez en el día primero del mes, van a pasar 10 días y va a venir el día del juicio, ¿sí? Se llama Yom Kippur, ¿sí? El día de la expiación. ¿Pero qué va a expiar? Es cuando se haga el juicio, es cuando Yeshua va a cumplir esta festividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice en Zacarías 14:4, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos y juzgará a las naciones. Aquí está también el cumplimiento en Mateo, mismo Yeshua dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono y serán reunidas todas las naciones y apartará las ovejas de los cabritos. ¿Qué nos está diciendo Yeshua? Que va a haber un juicio. Luego, después de que Él venga en las nubes, van a pasar 10 días y vendrá el juicio. Pero no queda ahí. Dice Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Mateo 7:23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así está traducido. Sin embargo, si vamos al lenguaje griego donde está hecho este pasaje, ¿sí? Dice anomía. Hacedores de maldad lo tradujeron en la Reina Valera. Más sin embargo, dice violadores de la ley.
violadores de la Torá, transgresores de la Torá. ¿Y quién es un transgresor de la Torá? Aquel que peca, porque acuérdense que 1 Juan 3:4 que nos dice que el pecado es la transgresión de la ley, la transgresión de la Torá. Así es que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, mira, yo fui todos los domingos a celebrarte culto. Yo obedecía lo que nos decía el pastor, hasta echamos fuera demonios, ¿sí? Hasta hicimos hasta milagros, etcétera, etcétera. Pero dijo, va a decir Yeshua, no, 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 eso no me interesa. Lo que me interesa es de que hayas guardado la ley, es de que tú hayas cumplido, hayas hecho la ley, ¿sí? Dice en Romanos 2:13 que no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores. Todo coincide con este versículo. En Yom Kippur va a hacer el juicio Yeshua y va a decir, aquellos transgresores de la Torá, apártense de mí, no los conozco, porque han transgredido mi ley, han transgredido mi Torá. Pero aquellos que los considera ovejas, dice que los va a llevar a su lado derecho, y como nos dice en Mateo, que los va a llevar a salvación. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con que nosotros pretendamos a no hacer lo que nos dice la Torah. Amén. Entonces, Yom Kippur se va a cumplir hasta cuando Yeshua venga por segunda vez y va a llegar en Yom Teruah, se va a hacer juicio en Yom Kippur y en Sukkot, que es la última fecha señalada por el Eterno, que es la Moed número 7, dice el mandamiento en Baikra 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cuándo se va a cumplir? Precisamente después que venga Yeshua, después que haga el juicio y va a determinar quiénes son la novia y quiénes serán los invitados. La novia no va a tener dos novias, Yeshua, ¿verdad? La única novia que va a tener se llama Israel. Todos aquellos que fuimos injertados a Israel, al olivo natural, vamos a considerarnos novias, ¿sí? Pero hay muchos que no se consideran Israel, que sí van a ser salvos, pero van a ser solamente invitados, no van a ser la novia con la que se va a casar Yeshua HaMashiach. Apocalipsis 19:7 nos dice cómo será el cumplimiento de las bodas del Cordero o de la festividad de Sukkot. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa Israel se ha preparado. Y sabemos que terminando la festividad de Sukkot viene Shemini Atzeret, ¿sí? Que representa la eternidad. ¿Cuál es Shemini Atzeret? Shemini Atzeret, en la fiesta de Sukkot se puede invitar personas que aunque no creen en la Torá, aunque no creen en Yeshua, ¿sí? Pero en el día octavo se van todos los invitados y solamente se queda Hashem y su pueblo. Así es que eso va a representar la eternidad. Cuando ya después de las bodas viene la eternidad, vamos a entrar a Shemini Atzeret y acuérdense de lo que hemos dicho aquí, que Shemini significa un nuevo comienzo. Shemini significa lo que sigue del último día del Shabbat. Empieza nuevamente la semana, nuevamente la eternidad, una nueva vida. Vamos a tener una nueva vida en el día octavo de Sukkot, que es Shemini Atzeret. Bien, familia, yo les doy muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por estar a este punto de esta enseñanza. Espero que haya podido expresarme correctamente y que hayan podido comprender todo lo que se escribió de Yeshua, que vino a cumplir en su primera venida, que va a cumplir en su segunda venida, que ahí es donde va a entrar este día, lo que nos está diciendo Baikra 16, el día de Yom Kippur, el día de las expiaciones, Yom HaKippurim. Ese es el día que se va a cumplir a través de aquel que llevó nuestros pecados, como lo dice el profeta Isaías, Yeshua HaMashiach, en él se cargó todos los pecados. Y espero que ustedes puedan
tener a este Mesías que ya vino hace 2026 años, que ya vino y vino a morir, pero también vino a resucitar por nuestros pecados. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom, un día de reposo excelente, que se gocen, que estén disfrutando a sus familias y que también puedan estar con esa intimidad con el eterno Yud-Heh-Vav-Heh. Shalom, shalom.